¿Qué es la infancia misionera? Es una obra misional pontificia. Y además esta es la primera jornada de este año 2022, que es un año muy particular para todas las obras misionales pontificias. Entre otras de las cosas, otras de las razones por las que es especial es que se celebra el centenario en el que esta obra, que se llama Infancia Misionera, fue constituida en obra misional pontificia, es decir, fue elevada, por decirlo de alguna forma, al rango de pontificio, es decir, fue puesta al servicio de la pastoral ordinaria del Santo Padre, Francisco, bueno, en este caso Francisco, en aquel momento, ¿no? Pero del Papa, ¿eh? Es un instrumento para la pastoral ordinaria que tiene la Iglesia para atender, en este caso la infancia misionera, la labor que la Iglesia en territorios de misión está realizando con los niños. Los niños en un sentido amplio también, ¿vale? Porque los niños también son las mamás, ¿eh? Y las mujeres embarazadas que están esperando un niño y para ayudarles a que puedan tener los medios que necesitan para el parto y para la manutención de sus hijos, etcétera, ¿no? O sea que los hijos con todo lo que conlleva eso. Esta obra, repito, hace 100 años que se constituyó en obra misional pontificia. Esto para mí es muy importante, porque no es una ONG que hace cosas bonitas para los niños, cosa que sería estupendo. Esto es el instrumento que tiene la Iglesia para que los territorios de misión cuenten con los medios que necesitan en la labor que ellos realizan con la infancia, con los niños, también con los adolescentes, ¿verdad? Hay que decir que fue fundada en el año 1843, por un obispo francés que lo creó a nivel personal, Monseñor Carlos Augusto Forbid Janson. Él, oyendo lo que los misioneros que tenía su diócesis en China contaban sobre los niños y la situación en la que vivían, sobre todo las niñas, pues se preocupó y entonces quiso hacer una asociación de niños que, con el lema de los niños ayudan a los niños rezan por los niños, pues el poder ayudar a los misioneros que estaban atendiendo a esos niños. Y sobre todo, repito, a las niñas, porque la discriminación era mucho más grande, la imposibilidad de llegar a los estudios era inmensa, etc. Bueno, pues estamos hablando de 1843. Esto quiere decir que es mucho antes de la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra, que es en 1924, o que se creara la UNICEF para la atención de los niños, que fue en 1946. Una vez más, hay que decir que la Iglesia va por delante, ¿eh? La atención a los niños siempre ha preocupado y siempre ha sido una atención impresionante lo que se ha hecho. Bueno, pues esta jornada se celebra siempre alrededor de la Navidad. Así como el Domum tiene una fecha concreta en todo el mundo, que es el penúltimo domingo del mes de octubre, la infancia misionera no tiene una fecha concreta. La Santa Sede nos recomienda que lo hagamos alrededor de la Navidad, por aquello de que la infancia está unida a la Navidad de Jesús. Hay que pensar que esta jornada que se llamaba antiguamente la Santa Infancia era recordando la infancia del niño Jesús, la infancia de Jesús. Este es el niño Jesús según va evolucionando, ¿verdad? Hasta hacerse ya un chavalote de 12 años, que es el que estamos celebrando este año. Entonces, la Santa Infancia nació recordando la infancia de Jesús. Entonces, por eso la Santa Sede nos pide que la jornada de infancia misionera se haga alrededor de la fiesta de las Navidades. Por lo tanto, cada país lo hace en una fecha distinta. Es muy común, por ejemplo, hacerlo el Día de Reyes en algunos países, ¿vale? Aquí en España siempre era el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, el próximo domingo. No este domingo, sino el siguiente hubiera sido. Pero el Santo Padre, al promover el Domingo de la Palabra, en la conferencia episcopal aprobó que se adelantara la infancia misionera una semana para que no coincidir con el Domingo de la Palabra, ¿vale? Esto ha sido un poco follón para la organización y sobre todo porque muchos colegios y muchas parroquias todavía están empezando. Esta semana empiezan a trabajar y entonces les pilla un poco con el pie cambiado, pero gracias a Dios pues ya se va haciendo. Bueno, pues esto es la infancia misionera. Es muy importante darnos cuenta de que para muchos niños del mundo, de tierras de misión, el único sitio donde encuentran un poco de calor de hogar y un poco de afecto y un poco también de posibilidades para crecer
como dice el Evangelio, ¿verdad? Que Jesús iba creciendo en edad, en sabiduría, en estatura, en edad y en sabiduría y en gracia de Dios. Pues para muchos niños del mundo en tierra de misión, la Iglesia es el instrumento que tienen, para crecer en edad, para crecer sanos, para crecer fuertes, para crecer también en sabiduría, puesto que se les da la formación, y para crecer también afectivamente, ¿no? Y apartarles en muchos casos de problemas sociales que tienen que pasar a veces, de trabajos y de ser utilizados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante que la infancia misionera funcione y que se entienda bien que es el instrumento ordinario que la Iglesia como institución, como familia, tiene para que los obispos que están en terreno de misión cuenten con la ayuda para sus labores con la infancia. Como sabéis, desde hace 3 años, este es el 4, llevamos un proceso que se llama, que hemos querido llamar Con Jesús Niño a la Misión. El primer año entonces hemos ido recorriendo a lo largo de 4 años el camino de Jesús Niño. El primer año fue en Belén, nace en Belén, allí junto a la Virgen María y San José, en el portal de Belén intentamos encontrarnos con el Señor. Después nos trasladamos a Egipto, cuando el Señor huye a Egipto para librarse de Herodes y de la muerte, ¿verdad? Pues huye a Egipto y se va y allí se queda eso. Pues también nosotros acompañamos a Jesús a Egipto, que ahí se convirtió en el primer misionero, porque la Virgen María llevó a la palabra de Dios, la llevó a un país absolutamente pagano como era Egipto. El tercer año fue el año pasado, que fue Jesús vuelve a Nazaret y hace la vida con su familia, la vida ordinaria de un niño, un niño que va creciendo, y entonces ahí insistimos mucho en el tema de la familia, de la vida en familia, del amor familiar. Y este último año, como veis, es la entrada de Jesús en Jerusalén. A los 12 años él es presentado en el templo y ahí es donde se pierde y tal, y él se convierte en luz para el mundo. Y hemos querido insistir en que Jesús es la luz, y que es la luz también para todos esos niños y niñas que hay en el mundo que no tienen fe, que no tienen reconocimiento, que no son ignorados, que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, son unloved, ¿no? No son amados, no son amados. Pues ahí está Jesús, que es su amor para ellos. Entonces hemos querido mostrar que los niños también son luz cuando hablan de Dios, cuando son capaces de compartir con los amigos, cuando son capaces de hacer la vida mejor a las personas que tienen a su alrededor. Y por lo tanto es importante. Y el material que se prepara es para ayudarles a eso. A lo mejor habréis visto ya el vídeo que se ha hecho. Hay 2 vídeos, que sepáis que hay 2 vídeos. Un vídeo que es de dibujos animados, que justamente insiste en el tema de... Es el 4 de esta serie en el que vamos recorriendo la vida de Jesús, y en dibujos animados, y entonces vemos la escena de la presentación del niño Jesús en el templo a los 12 años, no a los pocos días de nacer, cuando él se pierde. Y después el último que hemos editado, que se publicitó el lunes pasado, que es el institucional, por decirlo de alguna forma, en el que hemos hecho unas pequeñas entrevistas a niños de un colegio, que nos han hablado de eso, de qué significa para ellos ser luz. Todo esto lo tenéis en el canal de YouTube de Obras Misionales Pontificias, los 2 podéis verlos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que queremos enseñar, ¿no? Queremos decir que tenemos que tenemos que convertir luz. La infancia misionera recauda fondos. ¿Esos fondos a qué son dedicados? Son dedicados, como he dicho, primero a la evangelización, porque Obras Misionales Pontificias es la obra de la evangelización de la Iglesia, y por lo tanto se dedican a la catequesis, se dedican a abastecer a los niños de catecismos, de Biblias, de instrumentos que puedan servirles para crecer en la fe. Después, en el ámbito educativo, muchas de las escuelas que hay en sitios absolutamente perdidos en África, en Asia, en América, son mantenidos por la infancia misionera, los profesores, los materiales que usan. En el aspecto sanitario, para que los niños puedan tener medios para sus dificultades sanitarias, ¿no? Y sus enfermedades. Y como he dicho al principio, al comenzar, no son solamente los niños, sino también sus mamás, sus madres, e incluso, pues eso, acompañarles en el proceso del embarazo y el momento del parto. Y yo creo que eso es lo más importante.
Después hay muchas otras cosas que, pues hay orfanatos, evidentemente, hay bueno, pues muchas cosas que se hacen para ayudar a los niños, ¿no? ¿Qué más os puedo contar de la infancia misionera? El material se hace muchas cosas, se han hecho un calendario del mes de Adviento. Sabéis que contamos con la revista Gesto, que es la revista, por decirlo de alguna forma, emblemática de esta casa, de las obras misionales pontificias, donde el otro día vino aquí el delegado de Murcia, y cuando le enseñé el despacho donde se hace Gesto, donde está el director y la directora de Gesto, estaba como emocionado. Dice, Gesto es lo que yo recibía cuando era niño, ¿no? Pues eso es lo bonito, ¿no? Que muchas personas han descubierto su vocación misionera también a través de estas pequeñas historias que se cuentan a través de los medios. Y eso es un poquito lo que yo contaría. En España, que sepáis, yo no sé si esto es bueno o malo decirlo, pero es así. La primera persona que perteneció a los grupos de infancia misionera, la infanta Isabel, conocida por la Chata. Que lo sepáis, que ella fue la primera, cuando en España se implanta en la obra misional pontificia, ella fue la primera que se inscribió como niña de la infancia misionera. Y por mi parte, no sé, luego al final si queréis hacer alguna pregunta podéis, que sepáis que tenéis el dossier de prensa con el material que se recauda y vamos, con el material que hay y que ahí podéis ver más cosas.